como usted bien sabe, necesito que escriba presente en Google Classroom o si no, por error puede quedar ausente. Así que hágalo lo antes posible, ¿bien? En su respectiva sección, escriba presente. Y también, como usted sabe, escriba también cómo se siente el día de hoy en el chat de esta videollamada. Bien, como le había comentado y aparecía en la plataforma, lamentablemente comenzamos 15 minutos después, si es que estamos en clases presenciales, porque yo me tengo que trasladar, hacer un traslado interregional con todo lo que eso significa, los controles sanitarios, entre muchas cosas. Así que por eso por lo menos en tiempos de fase 2, vamos a demorar un poco en comenzar. ¿Ya? Bien, de todas maneras, el día de hoy vamos a trabajar en el texto 1984, recordando que es lo que trabajamos en la sesión anterior. En la sesión anterior, el día de hoy, por ejemplo, con el grupo A y el día de ayer con el grupo B. Este es un texto que trata mucho la temática de la unidad porque vamos a hablar derechamente de totalitarismos y el control de la población. Y usted va a notar que muchas cosas están pasando realmente en la actualidad. Ya, veo que muchas personas se encuentran relativamente bien. De hecho, por lo que estoy viendo, han mejorado en comparación a lo que me habían dicho antes, la gente online. Ya, y de todas maneras, como siempre le digo, si necesita que lo ayude o la ayude en algo para mejorar eso, me puede avisar ahora por interno y yo le voy respondiendo. Vamos inmediatamente a esta retroalimentación porque hay personas que todavía no han terminado de leer el texto y yo con esto los quiero motivar a que realmente lo puedan lograr. En la plataforma ya se encuentra activa una tarea en la cual usted va a subir una etapa que corresponde al durante la lectura. Es decir, yo necesito que lea el texto que aparece ahí, 1984, que me envíe fotografías de los apuntes que tomó y de esa forma comprobar que usted el texto lo maneja y va a entender todos los ejemplos que se den de aquí hasta que salgamos de vacaciones. Es una actividad en realidad bastante fácil, que solamente significa que lea comprensivamente con un lápiz en mano, nada más que eso, y que eso me lo pueda enviar. Ya entregamos tiempo de la clase en ambas secciones para que lo pueda adelantar y le pediría entonces que lo tenga en consideración porque puede ser un 7 directo, ¿ya? Ya, eso por si acaso. Ahora entonces, vamos a hacer una pequeña revisión del texto 1984. Si bien tiene esa fecha que aparecía en el título, ya, por ahí alguien me dice que yo permití que utilizaran el antes. No hay ningún problema, usted aplique mejor la etapa de la lectura que prefiera y de igual manera me va a servir. Así que el antes de la lectura también va a ser bastante útil y también lo puede mandar y tener un 7 por eso. ¿Ya? ¿Y por qué conviene? Porque este texto de George Orwell, que fue publicado en 1949, imagine, ¿qué pasó en 1945? ¿Le suena esa fecha? Hay una asignatura en la cual le han dicho mucho esa fecha a usted. ¿Lo vieron como materia? ¿Se acuerda, se acuerda, se acuerda? Tercero medio, me consta. Ya, muy bien. Segunda Guerra Mundial. Imagine, el autor está escribiendo en ese tipo de época. De todas maneras, para que usted sepa, no murió por culpa de una de las guerras, pero sí falleció muy poco después de haber publicado este texto, en 1950, si es que no me equivoco. Y su texto nos va a servir mucho para tratar los individuos y las estructuras. Mire, concéntrese en esto. Detrás del sistema, detrás de las personas existe un sistema, existe una construcción que muchas veces nosotros y nosotras en nuestro día a día ignoramos y olvidamos que hay algo orquestado detrás de nosotros. Existen fuerzas superiores, no me refiero a esto para que no nos pongamos a imaginar necesariamente cosas, pero existen poderes a nivel nacional y mundial que significan una construcción en este mundo. Y por lo tanto existe una estructura mayor que muchas veces ignoramos. En este caso en específico, claro, por ahí como me dicen por interno no vamos a hablar necesariamente de los Illuminatis, pero sí vamos a hablar de cómo esta estructura provoca que las personas actúen de cierta forma. Obviamente las estructuras son para que el sistema se mantenga y siga funcionando, pero que un sistema siga funcionando tal cual
no necesariamente significa que va a ser lo mejor para sus ciudadanos y ciudadanas. Bien, así que no nos confundamos con eso. Solamente esto se perpetúa, el sistema se mantiene y no necesariamente va a ser bueno para todos y todas. En este caso en específico, en este texto, nos presentan la hipervigilancia, que acá usted podrá ver en pantalla, va a ser retratada con una figura conocida como el Gran Hermano. Bien, el Gran Hermano, tal como aparece en el texto, o usted lo va a conocer si todavía no lo lee, por favor léalo porque le va a servir para esta unidad. El Gran Hermano significa una vigilancia constante. Y las personas que viven en esa sociedad saben que tienen que pensar de cierta forma y actuar de cierta forma, o si no pueden existir consecuencias inimaginables, pero que parten inmediatamente con el peligro de la vida de una persona. Bien, lo que yo necesito que considere de esto entonces es que la hipervigilancia significa que el Estado o el poder va a saber en cualquier momento lo que yo realmente pienso. Y eso muchas veces puede ir en contra de ese mismo sistema, ¿bien? Y ahí puede estar el peligro para las personas, porque finalmente si yo no pienso igual que el Estado puede hacer algo en mi contra para poder eliminarme, por ejemplo, y para que yo no provoque algo peor a esa sociedad. Esto significa un Estado muy específico, esto no sería una democracia entonces. ¿Qué es lo contrario a una democracia? También lo vieron en historia, entre primero, segundo medio, si es que no me equivoco. ¿Qué sería una democracia? Lo contrario a una democracia. Porque en una democracia todas las personas hablan, ¿cierto? Cualquier persona tiene una opinión o un pensamiento X. Contésteme, yo por mientras me voy a cambiar de lugar. Ya, contésteme. En una democracia, como estábamos diciendo, todas las personas tienen derecho a pensar de X forma, pero acá, como usted habrá visto en el texto, por lo menos la gente que ya avanzó el día de ayer y hoy, realmente la sociedad del texto demostraba todo lo contrario, ¿cierto? De hecho, existían ministerios que iban a impedir ciertas libertades de los seres humanos ahí presentes, y que yo lo escribí en pantalla para que los recuerde. Ya, muy bien. Y acá hay una aclaración que Isaac, qué bueno que lo mencionó. Por ahí me dicen entonces, ¿sería una dictadura? ¿Sería entonces un totalitarismo? Totalitarismo, tal como aparece ahí en pantalla, muy bien. Y sobre todo, acá hay un detalle importante. No nos tenemos que limitar solamente a pensar en un totalitarismo de por sí, es decir, que sea necesariamente abiertamente, como dicen por ahí, una dictadura, sino que también las democracias caen en esto, caen en conductas totalitarias, tal como dice su compañero ahí. Porque también, ¿qué es lo que existe? Existe una represión y existe un control contra las personas de esa nación. Bien, en este caso en específico, de hecho también, qué bueno que lo notó igual, en las democracias existe la policía como una figura de represión. Y no estoy diciendo que haciendo un juicio de valor con eso, sino que realmente por eso existe como una fuerza pública, abiertamente aceptada. El tema de estos chiquillos y chiquillas es que el totalitarismo, aunque usted no lo crea, realmente es aceptado por las personas, porque ingresa de a poco en las mentes. ¿Qué significa esto? De a poco el sistema va entregando mensajes, y de hecho voy a escribir en la pantalla, va entregando mensajes a través de los medios de comunicación masiva, mensajes de carácter subliminal, que provocan que las personas realmente crean que todo lo que están viendo es correcto. Por ejemplo, si yo veo muchas noticias de delincuencia en muy poco tiempo, voy a sentir que el país está perdido, ¿cierto? Voy a sentir una presión terrible, voy a pensar que está pasando lo peor del mundo. Si yo siento eso, ¿qué es lo que voy a exigir? Que exista más control, que existan más policías, que existan más leyes que coarten o controlen nuestras libertades. Es decir, son finalmente las personas las que caen en este truco de los totalitarismos. Ellos nos presentan una supuesta necesidad y son las personas las que finalmente aceptan este control que incluso termina atacando sus propios derechos humanos.
Ojo en el texto porque hay una frase muy importante y la coloqué ahí en pantalla para que no la olvide. La guerra es realmente la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Los medios de comunicación masiva, como lo hemos visto en la unidad anterior, provocan que exista una tergiversación de la información. Y acá hay un detalle muy importante que también vamos a ver en una próxima clase. Todo esto se utilizó en la vida real, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Alemania nazi, tenían una persona solamente dedicada a la propaganda. Y él mismo decía, y abro comillas, instaura la mentira repitiéndola una y otra vez. Repite y repite y la mentira va a quedar. Va a quedar la duda en las personas y finalmente se va a generar que la gente no sepa diferenciar y que exija al Estado mayor represión y mayor control. En este texto en específico, esto se dividía a través de ministerios. Las personas que todavía no lo leen, háganlo por favor porque de verdad se va a encontrar con esto. Por ahí, Sí. ¿alguien se le activó el audio? Y si alguien quiere opinar, ningún problema, lo pueden hacer igual. En el caso del texto existían ministerios, el de la verdad, la paz, el amor y la abundancia, que como usted entenderá, todo este lenguaje sirve para tapar la realidad. Bien, todo eso también lo vamos a hablar en una próxima clase. Pero acá hay un detalle importante que necesito que note. Ya, y que bueno, miren, por interno me están dando una información súper importante que yo también necesito que la considere. Y de todas maneras le puedo recomendar un documental que trata este tema. En la sociedad alemana entró la ideología nazi, ya que ese totalitarismo vio una solución para las personas. Y claro, trajo el orgullo alemán. Tienen que pensar que luego de las crisis de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó súper mal parado frente al mundo y se le colocaron muchas restricciones. Posiblemente usted ya lo vio con el profesor Sebastián Riquelme. Se colocaron muchas restricciones a los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, la moral de las personas junto a una terrible hambruna generó un nivel de odio hacia el resto de las potencias ganadoras en este caso. Y de esta manera se levanta la figura de Hitler en este caso, el cual les promete inmediatamente que él va a solucionar todo, pero que tienen que destruir un enemigo común. Y esto es lo común que necesito que usted considere en su lectura y lo considere a lo largo de toda la unidad. Aparece ahí en la pantalla a su lado derecho. Lamentablemente los totalitarismos se cuelgan de esto y es lo que más funciona. Siempre buscan un enemigo común y desvían la atención. Bien, yo desvío la atención de las necesidades de las personas escogiendo un enemigo común. En el caso de 1984 será el personaje de Goldstein, ¿cierto? Un personaje que supuestamente era revolucionario y quería destruir ese orden que habían implantado. Y para las personas obviamente le causaba un terror tremendo, porque que el orden se rompiera era perder toda la sociedad. Así que todas las personas, incluso en ese texto, en ese mundo de 1984, tenían 2 minutos de odio. Es decir, en todas las partes de esa sociedad habían pantallas gigantes para, por 2 minutos, ver imágenes con mensajes subliminales que les mostraban que existía un enemigo común y que podía estar en cualquier parte. Bien, eso sigue pasando hasta la actualidad, chiquillos y chiquillas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un enemigo inabarcable, cuando hablamos de un enemigo que está en todas partes, todo eso es utilizado por los totalitarismos, incluso en supuestas democracias, para provocar que la gente constantemente esté desviando su atención del problema real. Ya, ¿qué más me dicen por ahí? Leí que los policías alemanes tienen la opción de no utilizar la fuerza bruta contra los ciudadanos. Exactamente, sí, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Isaac, dígame. Profe, tengo una duda. El enemigo Goldstein le pusieron así por el apellido de Emma Goldman, el autor anarquista, ¿o no? ¿Hay como una influencia? Sinceramente, desconozco eso. No podría mentirle. No sé esa información. Pero puedo buscarla porque me generó una duda tremenda, así que lo voy a buscar.
Obviamente, en el caso de George Orwell, él siempre utiliza este tipo de trucos o metáforas para referirse a un contexto real, que él está haciendo crítica directa, especialmente Claro, contra, claro, especialmente contra la Unión porque Soviética. sí, porque Orwell era anarquista igual, pues entonces capaz de influencia ahí. Claro. De hecho, por interno también, perdón, cambiando un poco el tema por interno me dicen, eso trató de decir Piñera cuando entró la crisis social hace 2 años, que el enemigo estaba entre nosotros y que estábamos en guerra. Ya. Obviamente una situación actual que no sé si se me... Bueno, vaya buscando este tipo de ejemplos porque está muy cerca suyo. ¿Bien? Miren, chiquillos y chiquillas, este tema da para mucho y la próxima semana vamos a tener clases solamente dedicadas a esto. Así que, como su compañero me dijo ahora en el chat, yo necesito que busque ejemplos a su realidad más cercana y va a entender la materia pero un 100%. ¿Bien? Así que espero que esto sirva como una introducción y como un apoyo, motivación para que usted lea el texto y nos vemos la próxima semana. ¿Bien? Nos vemos pronto. Adiós.